Muy buenas, estamos en Aachen, Aix-la-Chapelle, en Aquegrán para nosotros. Este lugar es una parada fantástica para ver algo que se encuentra muy poco hoy por hoy en Europa, que es el arte carolingio, la arquitectura carolingia. Este era el centro de poder de Carlomagno, aquel que inició de alguna manera la renovatio carolingia, ¿no? El renacimiento carolingio. Y lo que estamos viendo ahí atrás, de lo que vamos a hablar ahora un poco, es de lo que queda de eso en realidad, de todo lo que era su palacio, que es la Capilla Palatina. Es lo que más nos interesa ver y por supuesto por ahí arriba está el trono de Carlomagno. Vamos a ir a conocerlo. Esta es hoy por hoy, como está actualmente, la catedral de Aquegrán. Es una catedral que ha sido tremendamente intervenida. Lo que a nosotros nos interesa, por sobre todas las cosas, es la capilla palatina, que es esto que está acá, con este domo, esta suerte de tambor, por decirlo groseramente, con este domo, y la parte del frente, que es que nos permite ver parte de lo que fue el arte carolingio. Luego la parte trasera y por ejemplo esta aguja y demás se añadió durante el gótico y otra parte del otro lado durante el barroco. No nos vamos a abocar tanto a eso porque lo que nos interesa entender es qué implicó el arte carolingio en Europa, qué implicó la renovatio carolingia. Y hay un niño que está gritando como loco, así que voy a hacer en un segundo. Decía yo que lo que nos interesaba era este frente que vamos a ver ahora por algo muy importante, y es que Carlomagno de alguna manera termina inaugurando lo que será el Sacro Imperio Romano Germánico. Era un emperador, era alguien importante, entroncaba o trataba de recuperar lo que era la Roma imperial en algún punto, tanto en el aspecto político como religioso, religioso en términos de asociar la religión cristiana con las creencias o con las costumbres en realidad de la antigua Roma, y eso implicó que hasta el románico vemos que las iglesias se desarrollan hacia la parte del ábside, la parte de atrás era la más importante. Lo que empieza a pasar con Carlomagno y a partir del arte carolingio es que se empieza a desarrollar la entrada por donde entramos hoy por hoy. El frente de la iglesia pasa a ser importante, ya no es solamente una puerta de acceso austera, sino que esto cambia y es lo que vamos a ver. Cuando decía que que hoy por hoy es una catedral, ¿no? Nos interesa esta parte es porque vemos un desarrollo del frente que no se ve en el arte paleocristiano ni en el arte románico. Como dije antes, quien estaba aquí de este lado frente a quien estaba dando la misa era un emperador y por lo tanto este lugar era importante. De esa manera vemos que se empieza a desarrollar arquitectónicamente. Me voy a ir acercando, las puertas que estamos viendo acá son las originales. La verdad es que este espacio fue completamente intervenido, ya lo vamos a ir viendo, pero al menos sí podemos decir que esta parte es bastante original, estamos hablando del siglo IX. Por aquí acabo de entrar, estamos precisamente en el centro de la Capilla Palatina. Toda la austeridad que se ve por fuera, por supuesto que adentro cambia. Ahora, hay que decir la verdad de muchas cosas. Las columnas esas, por ejemplo, que están en las galerías superiores, fueron traídas de Roma y de San Vitale, que fue la inspiración de este espacio, pero la verdad es que algunas no son originales porque con la invasión francesa de Napoleón fueron expoliadas. Estos mármoles que vemos aquí son del siglo XIX y XX, la verdad. Las columnas se veían en la época de Carlomagno como aquella que está allá despojada blanca, y el piso también es posterior. En realidad acá había una piedra local que era más de color azul, con lo cual se veía bastante más austera. Pero las rejas esas que vemos ahí arriba se ilustraban, son originales de la época de Carlomagno y se ilustraban a full, con lo cual esto quedaba como una corona directamente. Piensa en las paredes blancas, el brillo dorado de todas estas barandas y el piso azul. Sería igual impactante desde otro lugar, por supuesto. Como ven, esto es una planta centralizada porque es una capilla en realidad que corresponde al palacio, una capilla privada por decirlo de alguna forma, entonces no tiene la típica forma basilical, sino que es planta centralizada, octogonal, con estos arcos
de medio punto, tan románicos, ¿no? Que uno piensa, bueno, tan carolingios en este momento. Y bueno, tiene una galería de doble altura ahí arriba, por donde en realidad circulaba Carlomagno y los emperadores que se coronaron después acá. Cuando nace el Sacro Imperio Romano Germánico, se empiezan a coronar en un trono que está ahí arriba, que luego vamos a ir a ver. En el caso de la decoración, si ustedes ven, por ejemplo, las hojas de acanto, todas las teselas que están puestas de arriba representando a los ancianos llevando la corona hacia el Pantocrátor, hacia Jesús, que está ahí bendiciendo y impartiendo justicia junto al Tetramorfos. Eso es una reconstrucción original, se hizo después, porque durante el barroco esto se puso todo blanco, bueno, hubo distintas intervenciones, pero luego se reconstruyó prácticamente de manera original. Para entender el significado de todo esto les recomiendo que vean el video que hicimos sobre Gala Plaquidia y todas las decoraciones, que de hecho les va a recordar muchísimo eso, porque esta capilla y Carlomagno era como muy fan de la iglesia de San Vitale en Ravenna y fue parte de su inspiración, así como también Jerusalén, ¿no? Tiene toda esta cosa de remanente bizantino y esta mezcla de Oriente y Occidente. Él era un hombre que integraba en su corte a muchísimos sabios de distintos países y orígenes. No paro de hablar, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, estoy emocionada. y eso un poco se refleja en toda la decoración. Por supuesto, lo que vimos en el mausoleo de Gala Plaquidia es mucho más bajito, ¿no? Esto es bastante más elevado. Se trata de ganar altura a través de estas columnas, pero no dejan de ser tremendamente macizas. Estamos ahora en la parte superior. Este es el trono de Carlomagno, donde se sentaba él para ver misa. Perdón que estoy agitada, acabo de subir la escalera. Justo enfrente de donde estaba, por supuesto, el obispo, el religioso sacerdote que celebraba la misa. Por supuesto, verán esto muy austero. Esta última parte fue adherida después. La verdad es que lo que explican igual es que hay todo un debate entre los historiadores sobre si realmente este era o no en el año 800 el trono de Carlomagno, porque no hay documentación, pero sí es cierto que después se coronaron 30 reyes en esta iglesia palatina y usaron este trono. Se lo ve muy austero, pero también es cierto que se cree, o en ese momento se creía que el material era traído de Tierra Santa, con lo cual era mucho más valioso que cualquier otra cosa. Como les contaba, ahí atrás está la fachada de la iglesia, que hablamos antes de entrar aquí, y por eso, al estar el trono en este lugar, es tan importante. Desde esta galería superior se logra una mejor toma de lo que es la cúpula, con el Pantocrátor y el tetramorfo que lo acompaña y toda la decoración dorada. Se pueden apreciar aquí bien las bóvedas, un poco con algunas pequeñas aristas, y luego estos arcos que nos recuerdan por supuesto bien al románico. Piensen que estamos a caballo entre el arte paleocristiano, el arte prerrománico, este mix tan especial que es el arte carolingio. Estamos entrando ahora a la Cámara del Tesoro de la Catedral de Aquisgrán, una de las más importantes de Europa. Se imaginan que aquí están a resguardo todos parte de los bienes y regalos y joyas que se recibían los emperadores que se iban coronando, mientras les muestro a un Carlomagno con la imagen de Nuestra Señora, es decir, de la capilla palatina de la iglesia en sus manos. Algo de lo que se conserva aquí, por ejemplo, es ese sarcófago de Proserpina del siglo III a.C. Se le dice de Proserpina porque lo que narra ahí abajo es esa historia. Pero lo que me interesa rescatar acá es la importancia de lo que significó la renovatio carolingia, es decir, lo que se llama renacimiento carolingio, para traducirlo al español, que tiene que ver un poco con recuperar el pasado de los césares en términos políticos por sobre todas las cosas, pero aún así Carlomagno también lo va incorporando o trata de traerlo de nuevo en términos de imágenes y de objetos. Busto de Carlomagno, por supuesto, completamente idealizado, esto es del siglo XIV, pero es él en presencia en realidad, porque dentro de la cabeza está la bóveda craneal de él. Interesa también esta idea de ser el fundador, ¿no?, de alguna manera, del Sacro Imperio Romano Germánico,
aparecen las águilas imperiales romanas y por otro lado las referencias a los emperadores. Solo para compartir algo, este relicario es impresionante. Tiene adentro un hueso, un fémur de Carlomagno, que es lo que se conserva como símbolo de pilar de la iglesia. Y por ejemplo, a la derecha de la Virgen está Carlomagno entregándole de nuevo presentándole en ofrenda la propia iglesia Nuestra Señora, la catedral hoy por hoy. Las joyas, el trabajo tan delicado de orfebrería es impresionante. Ahí en piedras hay unos pajaritos que representan las almas. Al lado de María también está Santa Catalina con sus símbolos del martirio. Una pequeña joyita más porque siempre me tiento. Esta es la tapa de un libro tallada en marfil con 3 momentos de la vida de Cristo, del nacimiento abajo, donde se puede ver a José dormido y que un ángel lo reta, la típica imagen de José de ese momento. Luego el bautismo de Cristo, donde se pueden ver las olas, el agua de fondo y la paloma que baja hacia él. Y por último la crucifixión con el tetramorfos al costado y María y Juan llorando y él parado sobre un cáliz, ¿no? Que representa, bueno, lo que es compartir la vida en Cristo. Pero lo interesante también es que hace referencia a algunas reliquias que hay en la catedral, como parte de la ropa de María, del vestido en realidad, o por ejemplo el pañal de Cristo. Estamos en una época en donde las reliquias, fuera lo que fuere, significaban muchísimo claramente. Se imaginarán que es imposible compartirlo todo, pero aunque sea un último paneo de otra de las salas, realmente es impresionante todo lo que hay, porque hay muchos, como dije, regalos que se hacían entre reyes y emperadores. Y como bonus para cerrar, estamos en la parte del coro gótico. Al fondo, allá adelante, está la Capilla Palatina, pero aquí tenemos los restos de Carlomagno, los que quedaron aquí. Barbarroja los llevó a bendecir a Roma y en el medio, bueno, en realidad se empezaron a vender como reliquias, pero sí quedan alrededor de 9 huesos o poco más que está certificado que son de él por el tamaño y por los años, de acuerdo a las descripciones históricas. Así que aquí vamos a estar cerrando la visita. Adiós.